Bienvenidos a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Hoy comenzaremos con el primero de los módulos en capacitación sobre emergencias. Los hemos dividido en 4 partes para hacerlo mucho más fácil. Nuestro primer módulo es seguridad humana y protección contra incendios. Toda nuestra información está basada en el curso básico de bomberos Bogotá Virtual para el Comercio. Pero, ¿qué es seguridad humana y prevención de incendios? Estos instrumentos se utilizan para la coordinación general y la respuesta ante situaciones de desastre, calamidad o emergencia. Definen las funciones, actividades, responsables, procedimientos, organización y recursos aplicables para la atención de las emergencias independientemente de su origen o naturaleza. Establecimiento de comercio, empresa o local, debemos tener en cuenta: primero, plan de emergencia. Segundo, plan de contingencia. Tercero, medios de evacuación. Cuarto, señalización. Quinto, iluminación. Y por último, ventilación. Ahora hablemos de cada uno de ellos. Plan de emergencia. Un plan de emergencia es un documento que describe cómo se preparará, cómo se responderá y cómo se recuperará de una situación de emergencia o desastre. Es una guía detallada que describe cómo se organizarán los recursos, se asignarán los roles y se llevarán a cabo las acciones necesarias para proteger a las personas y minimizar el daño en caso de una emergencia. El plan de emergencia es esencial para la seguridad y la protección de la comunidad en situaciones de crisis. Deberá realizarse modificaciones periódicamente cada año o cuando se presente un cambio que signifique un proceso de reajuste del documento en los aspectos principales del plan, y se deberá informar a toda la organización de los cambios realizados. Plan de contingencia. Estos documentos son los encargados de establecer las políticas y el plan de organización que se utilizarán para enfrentar cada amenaza específica que se haya identificado en la organización. Además, forman parte del plan de emergencia y son utilizados cuando sea necesario. Medios de evacuación. Son vías de acceso, como escaleras, pasillos y salidas de emergencia, que, en caso de emergencia, hacen posible el desplazamiento del personal de la edificación hasta un espacio exterior seguro. Salida de emergencia. Es una vía continua de desplazamiento desde cualquier punto de un edificio hasta un lugar seguro. Debe haber un plano en cada nivel de la edificación, con el nombre de cada área y la dirección de la salida señalada. Las salidas deben localizarse y mantenerse en forma tal que provean fácil y rápida evacuación desde cualquier sitio y en todo momento. No se permite la instalación de cerraduras que bloqueen la libre evacuación desde el interior. Toda señal requerida en la ubicación de medios de evacuación debe dimensionarse y diseñarse con los colores verdes sobre blanco, tal como se especifica en la norma NTC 1.1 de higiene y seguridad. Toda señal de los medios de egreso deben tener la palabra salida escrita en caracteres legibles. Toda edificación cuyo tamaño, disposición y ocupación sean tales que en caso de emergencia no permita dar la alerta directa inmediata, debe estar provista de alarmas audibles y visibles que sirvan como sistema de aviso que faciliten la evacuación ordenada de los ocupantes. Toda obra se deberá proyectar y construir de tal forma que facilite el ingreso y egreso y la evacuación de emergencia de las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente. La carga de ocupación debe determinarse por el mayor de los dos valores siguientes. A. Número real de ocupantes para los cuales este está diseñado, según el caso, cada espacio, piso o edificación. B. Es el número resultante de dividir el área de espacio, piso o edificación por el índice de ocupación excepto para áreas con asientos fijos, caso en el cual la carga de ocupación debe ser igual al número de asientos contenidos. Valores normales de factor de carga que deben utilizarse para el cálculo de la carga de ocupación de un piso o un espacio ocupado según los diferentes grupos de ocupación. La carga de ocupación es el número resultante de dividir área de espacio, piso o edificación por el índice de ocupación.
Número de salidas. Según el número de ocupantes calculado anteriormente, se verifica si se cuenta con el número de salidas suficiente acorde a la siguiente tabla. Carga de ocupación de 0 a 100, mínimo una salida de emergencia. Carga de ocupación de 101 a 500, mínimo 2 salidas de emergencia. De 501 a 1000, mínimo 3 salidas, y de 1001 o más, 4 salidas de emergencia. Acceso a las salidas. En toda edificación las salidas deben ubicarse tan alejadas entre sí como sea posible y de tal manera que minimice la posibilidad de que ambos medios se bloqueen simultáneamente. Cuando se requiere más de una salida en cada piso, debe localizarse para que tenga acceso desde cualquier punto de un corredor y limitarse los trayectos ciegos en los pasillos a una longitud máxima de 6 metros. Distancia de recorrido hasta una salida. La distancia de recorrido debe medirse sobre el piso, a lo largo de la línea central, en el sentido natural del recorrido. Cuando el recorrido incluye escaleras, este debe medirse en el plano del borde de las huellas. En el caso de las áreas abiertas, la distancia de recorrido debe medirse desde el punto más remoto sujeto a ocupación. En el caso de salones individuales ocupables por no más de 6 personas, la distancia de recorrido debe medirse desde las puertas de dichos salones, previendo que la distancia de recorrido desde cualquier punto del salón hasta la puerta. La distancia de recorrido desde el punto más alejado hasta el centro de cualquier salida exterior, salida vertical, escalera interior, corredor de salida o salida horizontal no debe sobrepasar los límites especificados en la tabla siguiente para la NSR 98 y para la NFR 10. Cada puerta individual debe tener a lo ancho mínimo 80 centímetros. En cuanto a la altura, las puertas no deben tener menos de 2 metros. Las puertas en serie deben tener un esparcimiento libre entre ellas de por lo menos 2.10 metros, medido cuando están cerradas. Medio de salida. Puertas. Para ocupantes mayores a 100 personas, las puertas deben girar en sentido de la evacuación y sin que se requiera mayor esfuerzo ni el uso de llaves. En el caso de puertas de acceso a las salidas o que hagan parte de participaciones contra fuegos o contra humo, las puertas deberán disponer de dispositivos de cierre automático con el fin de que éstas siempre estén cerradas. Escaleras. Toda escalera que sirva como medio de evacuación debe tener el carácter de construcción fija permanente. Las escaleras con carga de ocupación mayor a 50 personas deben tener un ancho mínimo de 1.20 metros. Cuando la carga de ocupación sea inferior a 50, dicho ancho mínimo puede reducirse a 90 centímetros. Las escaleras de uso público para la NSR 10 deberán tener un ancho de mínimo 1.2 metros. El ancho mínimo de la huella debe ser de 28 centímetros. Deben ser materiales antideslizantes. La altura de la contrahuella no debe ser menor a 10 centímetros ni mayor a 18 centímetros. La suma de 2 contrahuellas y una huella debe estar entre 62 centímetros y 64 centímetros. Las escaleras deben contar con 2 pasamanos a cada costado entre 0.75 metros a 0.85 metros de altura. La altura libre mínima de la escalera debe ser de 2 metros. No se permiten las escaleras de madera como medio de evacuación en ningún caso. Los descansos deben tener el ancho y la profundidad mínima, coincidiendo en el ancho de la escalera. Todo pasamanos debe tener al menos un elemento intermedio longitudinal a la mitad de la altura del nivel del piso hasta el nivel del pasamanos. La iluminación. Esta debe ser continua durante el tiempo en que coma por las condiciones de ocupación. Se requiere que las vías de escape estén disponibles para ser utilizadas. La iluminación de emergencia debe ser independiente del servicio de energía de la edificación. Luces de emergencia, linternas, plantas de energía, etc. Ventilación. La ventilación puede ser natural o artificial y tiene como objetivo controlar el movimiento de los humos en caso de incendio, con el propósito de mantener la visibilidad para permitir la evacuación segura de los ocupantes y facilitar la intervención de los bomberos al permitirles localizar con mayor rapidez el foco. Todo local o lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad
acorde con las tareas que se realicen. Debe mantener en condición apropiada de temperatura que no impliquen deterioro a la salud, ni iluminaciones en la eficiencia de los trabajadores. Se debe proporcionar la ventilación necesaria para mantener aire limpio y fresco en forma permanente. Resolución 2400 de 1979, artículo 7. ¡Felicidades! Hemos finalizado el módulo 1, Seguridad Humana. Gracias por ver el video y recuerda, somos SGSST Colombia Pymes, diseñamos y ejecutamos tu sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hasta pronto.